Noches, ¿cómo está? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración y continuar con el culto del día de hoy. El día de hoy me toca ser el portador de la palabra de Dios y vamos a ver qué tiene preparado Dios para nosotros el día de hoy. Sí, cierra sus ojos, hermano, y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre Santo, porque una vez más nos permites estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre amado. Agradecemos, Señor, porque tu palabra, Señor, dice que donde estemos 2 o 3 más reunidos, aquí estarás tú con nosotros, Padre Santo. Y creemos firmemente en tu palabra, Señor, en que así es. Amado Señor, en esos momentos te pedimos, te rogamos, mi Dios, que pongas, Señor, en nosotros un corazón dispuesto a escuchar y a poner por práctica el consejo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Quita, Señor, todo estorbo, toda distracción, todo aquel pensamiento que haga distraernos, Señor. Déjalo de un lado para que podamos poner atención a tu palabra. Amado Dios, gracias por la vida de mis hermanos que hoy se han dado cita, Señor, porque sabemos que no podemos ir a un mejor lugar, sino a la casa de Dios. Gracias, Padre Santo. Póngase, tome asiento, hermano. El día de hoy vamos a ver una historia que es un poquito larga, abarca los capítulos de Primera de Samuel. Afortunadamente estamos leyendo este libro, ¿verdad? Vamos en el capítulo 6. Entonces la historia que vamos a ver es del 4, 5, 6 y 7. Entonces, por cuestión de tiempo, como es muy larga la historia, solamente voy a tratar de parafraseársela un poquito. Y le vuelvo a repetir, como usted ha estado leyendo los capítulos, pues no vamos tan perdidos, ¿verdad? Venimos todos empapados, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad, hermano Miguel? Está fresco, dice la hermana, así es. Entonces vamos a ver, el título de esta prédica es ¿de qué manera miras tú a Dios? Entonces le digo que está basada en la historia de Primera de Samuel, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. Entonces vemos, hermano, cómo en el capítulo 4 dice que el pueblo de Israel entra en batalla con la nación filistea. Y van a la batalla y pierden la batalla. Entonces ellos dicen, no, ¿por qué Dios nos ha herido así ante los filisteos, no? Y optan por ir por el arca del pacto. Dicen, pues vamos por Dios para que nos ayude. Y van por el arca y vuelven a entrar en batalla. ¿Y qué creen? Que otra vez vuelven a perder, ¿verdad? En la batalla el pueblo de Israel pierde el arca es capturada por el pueblo filisteo y lo llevan a la nación de los filisteos. Y lo ponen ya en el capítulo 5, lo ponen ante su dios, que es Dagón. Y ahí en el relato del capítulo 5 nos muestra cómo Dios vence a su dios Dagón, ¿verdad? Amanece un día tirado, al otro día amanece otra vez tirado, pero esta vez degollado y sin manos. Entonces los filisteos optan por regresar el arca, la van pasando de ciudad en ciudad porque Dios se encarga. Dios tiene un plan soberano, y en ese plan está demostrar que Él es el único Dios vivo, el único Dios con poder. Y la van pasando de ciudad en ciudad hasta que vuelve a regresar a manos israelitas, a una ciudad sacerdotal. Y ya en el capítulo 7 vemos cómo ahora el pueblo hace. Hay un paralelismo ahí entre el capítulo 4 y el capítulo 7, pero donde vamos a ver más adelante cómo hay un contraste. El pueblo de Israel actúa de manera totalmente diferente entre el capítulo 4 y el capítulo
7. Ajá. Muy bien. Entonces, en el capítulo 4, Israel trata de manipular a Dios y es vencido por los filisteos. En el 7, Israel se arrepiente ante Dios y vence a los filisteos. Y en el capítulo del 5 al 6 se muestra el poder de Dios sobre Israel y los filisteos. Entonces vamos a mirar el capítulo 4, hermano. Le decía yo que Dios es visto por los israelitas como un rey que puede ser manipulado. Ajá. Porque ellos están en la batalla y pierden la batalla, ¿verdad? La Biblia nos dice que van a la batalla y la pierden. Inmediatamente recapacitan y, pero ¿por qué Dios nos ha hecho esto? Ajá, ¿por qué nos ha herido de esa manera? Y van por el arca del pacto. Lo sobresaliente aquí, hermano, es que en ningún momento vemos al pueblo de Israel clamar a Dios. En ningún momento vemos al pueblo de Israel pedirle dirección a Dios. Dios, buscamos tu rostro, Señor, buscamos tu dirección. ¿Qué hacemos? No. Ellos toman la decisión de ir por el arca del pacto. Ajá. Creyendo que trayendo tal vez, ¿cómo lo podríamos decir? Un amuleto de la buena suerte. Podrían ahora vencer a los filisteos. Ajá. Y se les ocurrió la grandiosa idea de ir por el arca sin consultar primeramente a Dios. ¿Qué hacemos? Entonces, en este punto, hermano, es notable resaltar la superficialidad con la que el pueblo de Israel mira a Dios. Ajá, no lo está mirando como un rey soberano, como debería de mirarse a Dios. Lo está viendo como, le decía yo otra vez, como un amuleto de la buena suerte. Y van por el arca. El arca, hermano, todos sabemos lo que es el arca, ¿verdad? El arca de Noé, ¿verdad? Sí. No, era el arca del pacto. Ajá. El arca del pacto, hermano. Prácticamente el arca del pacto era una caja recubierta de oro por dentro y por fuera. Ajá, donde dentro de ella estaba... ¿Qué había dentro del arca? Los 10 mandamientos, la tabla que le dio Dios a Moisés, la vara de Aarón y una porción del maná, ¿verdad? Que nunca se descompuso. Ahí quedó. Ajá. Esa arca tenía sus querubines ahí afuera. Ajá. Y había... Esta arca, hermano, debería de ser tratada con solemnidad. O sea, no era cualquier objeto. El arca del pacto, el arca de la alianza, era, ¿cómo decirlo? Sí, era el arca visible entre esa relación entre el pueblo de Israel y Dios. Ajá. Dios había dado ciertas reglas, ciertos estatutos que se debían de llevar a cabo en cuanto al manejo de esta arca. Ajá. Y le digo, todo el pueblo de Israel, absolutamente todo el pueblo de Israel sabía la importancia de esta arca. Pero el pueblo en esta parte de la historia estaba meramente metido solamente en puro rito ceremonial. Hasta su relación con Dios estaba por los suelos. Ajá. De ahí que no hayan hecho caso a todas las reglas que Dios había puesto en cuanto al manejo del arca y fueron por ella. Algo que tenemos que resaltar aquí, hermano, de esta relación que tenía el pueblo de Israel con Dios, es que en el capítulo 4 empieza hablando Samuel. Samuel habla al pueblo de Israel. Ajá. Pero todo el capítulo 4 no se vuelve a mencionar a Samuel, ni el 5, ni el 6. Es hasta el capítulo 7 donde vuelve otra vez a entrar en escena Samuel. Entonces, hermano, meramente el pueblo de Israel no tenía la intención de buscar la voluntad de Dios. Ajá.
Porque al no aparecer otra vez amor es porque entonces el pueblo de Dios no escuchaba a Dios, porque recordemos que en ese tiempo Dios hablaba mediante los profetas, ¿verdad? Y Samuel había iniciado ya su ministerio profético, mas en cambio no lo vemos que se menciona en los capítulos 4, 5 y 6. El pueblo hacía lo que él quería. Y mandan, te digo, por el arca. Y los personajes que traen el arca eran los hijos del sacerdote Elí. Capítulos anteriores leímos que Elí era un sacerdote que también no andaba muy bien, ¿verdad? Y los hijos menos. Dice la Biblia que los hijos tomaban de las ofrendas que llevaban al templo. Y se acostaban con las mujeres que trabajaban ahí, servían en el templo. Y estos dos individuos son los encargados de llevar el arca a donde estaba la batalla. Entonces decía, hermano, el pueblo no estaba interesado en la santidad de Dios. No estaban interesados en la obediencia a Dios. Eran indiferentes, hermano, al pecado. Lo que querían ellos simplemente era manipular a Dios a su conveniencia, para que los librara, para que les diera la victoria ante el pueblo filisteo. Ellos querían a Dios y las bendiciones de Dios, pero no querían pasar, hermano, por el incómodo despacho del arrepentimiento. No querían pasar por el incómodo despacho de la santidad, de la obediencia. Simplemente querían tener el acceso a Dios y a su poder para usarlo en su beneficio. Es como aquel hijo pródigo de la parábola, ¿verdad? Que dice, Padre, dame todos los bienes que me corresponden. El hijo quería los bienes, pero no tenía nada que ver, no quería nada que ver con el Padre. Él quería lo suyo. Y así el pueblo de Israel en esta ocasión, hermano. Y la pregunta aquí que sería muy clara es, ¿qué tan similares seremos nosotros a ese pueblo filisteo? Igual seremos de esos que queremos la bendición de Dios, pero no queremos someternos a la obediencia. ¿No queremos someternos al arrepentimiento? Fíjese, hermano, que en nuestra cultura, y quisiera pensar que casi en la mayoría del mundo entero, muchas veces miramos a Dios como si fuera un simple mesero, ¿no? Usted va a un restaurante y está el mesero ahí siempre. Ahí lo tiene usted al lado, pero casi nunca lo tomamos en cuenta. Nosotros estamos en nuestro rollo, ¿no? Platicando con la familia, degustando de nuestros alimentos. Pero en cuanto se nos ofrece algo, levantamos la mano, ¿no? Hey, ¿me puedes traer una coquita bien fría? ¿Me puedes traer más limón? ¿Más sal? ¿Me puedes traer la cuenta, por favor? O sea, en el momento en que necesitamos de algo, es cuando mandamos a llamar en este caso al mesero, ¿no? Y muchas veces, hermano, o sea, en la cultura, diría yo, casi global, de esa manera miramos a Dios. En el momento en que necesitamos algo de Él es cuando levantamos la mano y Dios. Y queremos manipular a Dios. Muchas veces vemos a Dios como si fuera un mercenario el cual nos protege, no un guardaespaldas que necesito que me cuide. O sea, la pregunta que sería, ¿cómo miras tú a Dios? ¿Igual con la misma superficialidad que lo hacía el pueblo de Israel? ¿O si le damos el lugar que Dios se merece, como ese rey soberano? Es algo que tenemos que analizarnos muy personalmente y pues hacer lo correcto, ¿verdad?
Entonces le decía que van por el arca, van otra vez a la batalla, y ahora mueren, dice el relato bíblico, que 30,000 personas. Primero murieron 4,000 en el primer encuentro. En el segundo, ya bien confiados de que ahora si llevan a Dios, mueren 30,000 personas. Mueren los 2 hijos de Elí, los que llevaban el arca. Muere igualmente, cuando le van a dar aviso a Elí, también él muere. Entonces, hermano, el pueblo empieza a darse cuenta de que Dios no se va a someter al pueblo, de que es el pueblo el que tiene que someterse a Dios. Y les toca darse cuenta de una manera muy trágica. Ahora, si el pueblo de Israel trató de esa forma a su Dios, ¿qué nos podríamos esperar de los enemigos de Dios, del pueblo filisteo? Una vez ya capturada el arca, cuando la llevaron a las ciudades filisteas, ¿qué nos podríamos esperar de ellos? Entonces, en el capítulo 5, hermano, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así, primera de Samuel 5, 1 y 2. ¿Ya lo tiene? No, ya está por aquí en la pantalla. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Notemos aquí, hermano, los verbos. Dice, y tomaron, y la metieron, y la pusieron. Son verbos que dan a entender dominio, que dan a entender posición. Conquista. Para el observador común, hermano, Dios había sido derrotado. Para estos, en la mente de los filisteos, Dios Jehová había sido derrotado. En ese entonces se tenía la costumbre de que cuando había un enfrentamiento militar, Dios acompañaba, sus dioses los acompañaban a la batalla. Y el ejército más fuerte evidenciaba que Dios era más fuerte. Y en este caso, los filisteos creían que su dios Dagón era mucho más fuerte que el dios israelí, porque lo habían llevado ya capturado. Notemos los verbos, cómo denotan, como si fuera una conquista. Pero a la mañana siguiente, hermano, le decía yo, Dagón está postrado en forma de adoración ante el arca de Dios. Y al día siguiente aparece decapitado y sin manos. El primer día lo encuentran, a lo mejor se cayó, ¿no? Vamos a levantarlo, dicen los sacerdotes, no hay problema, lo levantamos y ya. Para la mañana siguiente vuelve a amanecer, ahora decapitado y sin manos. Entonces, hermano, el Dios de Israel, Jehová, en solamente 2 asaltos había noqueado al Dios de los filisteos, ¿verdad? Al Dios Dagón. Le quitó la cabeza, hermano, para demostrar que su Dios no puede pensar. Le quitó las manos para evidenciar que su Dios no puede actuar. Era un Dios muerto. Y ahora venía el turno, hermano, de los adoradores de Dagón. Vamos a leer ahora del 6 al 11. Igual en el capítulo 5, se lo voy a leer de manera rápida. Dice así: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio.
Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Si una moraleja podemos sacar, hermano, de esto que acabamos de leer, es que matemos a nuestros dioses antes de que nos maten a nosotros. La pregunta aquí, hermano, sería: ¿tendremos ídolos como los filisteos nosotros? Fíjese que el cristianismo es bien raro, porque creo que somos la única religión, por así decirlo, que nos encanta criticar a las personas que tienen ídolos. O sea, nos jactamos en criticarlos y los condenamos y les decimos una y otra vez: es que estás mal, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, te vas a ir al infierno por adorar tus imágenes, te vas a ir... Les decimos de todo, ¿verdad? Pero la pregunta aquí es: ¿tendremos ídolos nosotros? Normalmente cuando hablamos de ídolos siempre lo relacionamos con imágenes, ¿verdad? Y podríamos pensar que nosotros no tenemos ese defecto, o no caemos en ese pecado de la idolatría porque no nos inclinamos ante ninguna imagen, como lo hacen otras religiones. Pero nuestros ídolos, hermano, siguen siendo los mismos, solo que son diferentes. Nuestra cultura no tiene menos ídolos, hermano, sino solo diferentes ídolos. ¿Quiere saber si usted tiene ídolos o no? Pregúntese a sí mismo: ¿qué es lo que más me da seguridad? ¿Qué es? Piense en eso. ¿Qué es lo que más le da seguridad? ¿Qué es aquello que si usted no tiene, no puede sentirse tranquilo? O viceversa, si lo tiene, se siente tranquilo. ¿Qué no puede imaginar perder sin que su mundo se derrumbe? ¿Qué es? ¿Qué es lo que le da identidad, hermano? ¿Qué es aquello que te hace sentir pleno, satisfecho, o que no tienes y te hace sentir frustrado? ¿Qué es? Amén. ¿O qué es aquello que no tienes que te hace pensar: no, es que si yo no soy nada en la vida, no valgo nada si no lo tengo? ¿Qué es, hermano? ¿Qué te da felicidad? Amén. ¿Qué es aquello que atrapa tu imaginación? ¿Qué es lo que satisface tu alma? Si todo esto, hermano, no está Dios presente, entonces también tenemos ídolos, igual que el pueblo filisteo. Les decía, son diferentes, tal vez no son imágenes, pero al final es lo mismo.
Ahora, ¿cuáles son los peligros de tener ese tipo de ídolos, hermano? Que tarde o temprano te van a desilusionar. Ya sea una cosa, sea una persona. O sea, tarde o temprano te va a terminar desilusionando. Te traerán dolor a tu alma, a tu corazón, porque solamente tu corazón lo único que necesita es a Dios. Nada más. Todo lo demás no va a traer nada bueno para tu corazón. Algo desconcertante, hermano, aquí en este capítulo es ver la actitud que tomaron los filisteos ante la mano poderosa de Dios. O sea, Dios se estaba encargando de mostrarles, ¿no? De manera muy, muy explícita que su Dios no era nada, que sus ídolos no eran nada, que Él era el único Dios vivo. Ajá, y la actitud que toman aquí ellos, en vez de reconocer el gran poder de Dios, lo primero que hacen, hermana Pérez, no, que se vaya, llévenselo de aquí, porque su mano es muy, muy dura contra nosotros y nuestro Dios Dagón. Ajá. Y eso me recordaba, hermano, también que así actuó los gadarenos, ¿verdad? Cuando Jesucristo va allá y sana al endemoniado gadareno, lo primero que hacen ellos es sentir temor y le dicen a Jesús: hey, retírate de nuestros contornos, no te queremos ver aquí, vete. Entonces la pregunta será: ¿cuántos gadarenos habremos aquí o cuántos filisteos habremos aquí? Que en vez de reconocer a Dios como el Rey soberano, en vez de reconocer el poder que Él tiene, le decimos: ¿sabes qué? Hasta un ladito, ¿no? Porque decíamos anteriormente, porque no queremos pasar por el despacho incómodo del arrepentimiento, de la obediencia, de someternos a Él. Y en el capítulo 6, hermano, nos narra que los filisteos optan por regresar el arca y construyen un carruaje nuevo. Ajá. Le ponen ahí 2 vacas y mandan el arca. Y mandan también piezas fabricadas en oro con los tumores que Dios había mandado, y ratones, porque había una plaga también de ratones, dice la palabra de Dios. Entonces las vacas llegan a la ciudad israelita de Bet-Semes junto con el arca del pacto, la llevan hasta allá. Ajá. Y aquí, hermano, me gustaría que pensáramos por un momento. Cuando están en la batalla, el pueblo de Israel lleva el arca hasta la batalla. Van por el arca y la llevan hasta allá. Los filisteos se encargan de capturarla, la llevan ante sus dioses y el arca va pasando de ciudad en ciudad. Ajá, es movida por personas. Y es de notar aquí que en todo el capítulo 6 no se menciona para nada al pueblo de Israel. Ajá. Y es en el capítulo 6 donde leemos que el arca regresa a una ciudad de Israel. Uh-huh. Entonces aquí es de pensar, hermano, cómo Dios le está demostrando al pueblo de Israel, o sea, que él es autosuficiente en todo, ¿no? O sea, que no necesitó que fueran por el arca, no necesitó que fueran a rescatarlo. Imagínate un pueblo rescatando a su Dios. Dios regresó por sí solo. Dios le estaba demostrando al pueblo de Israel: mira, yo no los necesito. Ustedes son los que me necesitan a mí. Yo puedo valerme por mí mismo. El arca regresó por sí sola, hermano. Otra vez a la ciudad israelí. Entonces llega a la ciudad de Bet-Semes y dice en el capítulo 6, hermano,
que el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Es el 6, 14 y 15. Entonces, pareciera aquí que por fin el pueblo de Israel había aprendido la lección. Que por fin estaban dispuestos a mirar a Dios, ya no con esa superficialidad, sino que ahora le estaban decididos a mirarlo como el Dios verdadero. Ajá. Y hacen el sacrificio. Pero vamos a ver lo que dice el 19. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Le decía yo, pareciera que el pueblo de Israel ahora sí estaba tomando cartas en el asunto y estaba mirando a Dios como debía de ser. Pero nos damos cuenta que no era así, hermano. Muy en lo profundo de sus corazones, no era así. Le decía al inicio, Dios había establecido ciertas reglas en cuanto al manejo del arca. No era cualquier cosa. Ajá. Y hay 4 razones por las cuales Dios actuó de esa manera. Mira, en primer lugar, tocan el arca. El arca no se debería de tocar, debería de estar en un lugar secreto. Ajá. Miraron dentro de ella. La Biblia dice que solamente podía entrar el sacerdote escogido una vez al año. Ajá. No sin sangre. 2, sacrificaron 2 vacas. Y la ley decía que todo animal sacrificado debe de ser machos. Colocaron el arca en una gran piedra a la intemperie. Cuando le decía que el arca debe de estar en un lugar secreto, ajá, alejada de todo curioso. Y colocaron los objetos paganos de elaboración filistea al lado del trono de Dios. Entonces nos damos cuenta, hermano, que realmente el pueblo no estaba viendo a Dios como debería de ser. Intentaron como que, ok, vamos a tratar de remediar lo que pasó y vamos a hacerle ahí como que al cuento, ¿no? ¿No? Y salió contraproducente. Ajá, porque ahora fueron 50,070. La catástrofe fue mayor que lo que hubo en la guerra. Entonces no habían entendido, el pueblo de Israel no había entendido, a pesar de lo que estaba pasando o de lo que ya había pasado, no habían entendido que Dios demanda obediencia absoluta, hermano. Obediencia absoluta. La obediencia parcial no es obediencia. Y se hacen la pregunta de las preguntas, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Es una pregunta, hermano, que hasta debería de dar como escalofrío, ¿no? Cuando uno, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? A mi parecer, hermano, yo siento que no hay ser humano que pueda estar. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos pecamos día a día. Ajá. La única persona que puede estar delante de este Dios Santo, hermano, es Jesucristo. Nada más. Ajá. Y solamente por medio de Cristo, pecadores como tú y yo, podemos estar en la presencia de ese Dios Santo. Únicamente. La palabra así lo dice, ¿verdad?
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire cómo lo dice Hebreos 10. Vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo, sí, Dios es santo, Dios es trascendente. Dios no es como tú o como nosotros. Pero, no te alejes, acércate humillado en Cristo. O sea, no tenemos por qué cometer el mismo error que cometieron los filisteos de decirnos que no podemos con la santidad de Dios, que se vayan. ¿Y por qué leemos esto? Porque la respuesta que dieron esta ciudad sacerdotal de Bet-Semes a esta pregunta, ¿sabe cuál fue? Que también dijeron no, que se lleven el arca también. No podemos. Así como en la primera, en el capítulo 4, dicen, ¿por qué Dios nos ha herido de esta manera? Y solitos se dieron la respuesta, no, pues, bueno, vamos por el arca. Ahora en este capítulo, ellos dicen, ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? Y solitos también se dieron la respuesta, no, nadie, que se la lleven, que se vaya Dios de aquí. Vemos, hermano, cómo en ninguno de los capítulos hay un arrepentimiento del pueblo de Israel. O sea, nadie quería arrepentirse, nadie quería volver a los caminos. Todos hacían lo que su regalada gana se les daba, ¿no? Así de fácil. Ya en el capítulo 7 es donde otra vez Samuel vuelve a aparecer. Pasaron 20 años, hermano. Imagínate 20 años. Del pueblo sin tener esa comunión, hermana, con Dios. Sin tener ese arrepentimiento. Sin tener esa obediencia. 20 años. A veces cuando tú y yo empezamos a actuar de manera independiente de Dios, al inicio a lo mejor dice, bueno, por esta vez y ya. Esta vez me voy a tomar una cervecita, pero nada más esta vez. Esta vez me voy a fumar un cigarrito, pero ya. Me voy a ir a una fiestecita, me voy a echar dos, tres piezas de baile y me regreso antes de que la riegue yo más, ¿no? Todo es pecado, hermana. Así es. Sin darnos cuenta, nos vamos sumergiendo en ese tipo de vida. El pueblo de Israel no se dio cuenta. Pasaron 20 años. Y después de 20 años entra otra vez Samuel a escena y le habla al pueblo de Dios otra vez. Pero ¿qué puede pasar en 20 años? Para una desgracia basta un parpadeo de ojos. ¿No? Ahora imagínate en 20 años. Entonces le decía a Samuel, vuelve a aparecer otra vez. Ya leemos en el capítulo 7, de los versículos 3 al 4. Se lo voy a leer. Dice así. Samuel, 1 de Samuel 7, 3, del 3 al 4. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo Jehová. Fíjese, hermano, cómo el pecado del pueblo de Israel no fue solamente que habían visto con una superficialidad a Dios.
No fue solamente que no se arrepintieron, no fue solamente que no obedecieron, sino que tenían amantes. Ajá. Compartían la adoración que solamente era dedicada a Dios con los Baales y Astarot. Decía, hermano, o sea, 20 años pueden pasar muchas cosas. El pueblo estaba sumergido en un paganismo. El pueblo estaba sumergido en una idolatría absoluta. Ajá. Pero vemos una escena que a mí me conmueve mucho. Cómo el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Rey Soberano, viene en busca de los pecadores. O sea, podríamos decir, ¿qué necesidad tiene Dios de hacerlo? Él había demostrado que Él no necesita a su pueblo, que es el pueblo el que lo necesita a Él. Mas, en cambio, en el relato bíblico estamos viendo que Dios está interesado en buscar a ese pueblo pecador. Y habla a través de su profeta. Y los convoca a alejarse de todo eso. Y viene, hermano, el cambio radical en el pueblo de Israel. Algo cambió cuando la palabra de Dios fue proclamada a los pecadores. Ajá. Y fueron llamados al arrepentimiento. Hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, siempre algo va a pasar, hermano. Siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ajá. Entonces, hermano, ese es el capítulo 7 donde Dios es visto como Él es, como Rey soberano, como el Dios todopoderoso. Ajá. Y eso fue debido al arrepentimiento que tuvo el pueblo de Israel. En este caso, sí se arrepintió el pueblo. Y quitaron a todos los ídolos y se volvieron solo a Dios, sin buscar lo suyo primero. Buscaron primero el rostro de Dios. Buscaron primero la dirección de Dios. Ajá. El avivamiento de Israel comenzó cuando hubo un arrepentimiento de corazón, hermano. Samuel 7, en el 7, dice así: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces decía, hermano, que aquí el pueblo de Israel estaba totalmente arrepentido. Ahora sí claman a Dios. No fue como en el capítulo 4. Decía yo al inicio, el capítulo 4 y el capítulo 7 son paralelos, pero hay un gran contraste entre ellos. Vamos a ver cuál fue ese contraste, hermano. En el capítulo 4 Israel trata de utilizar a Dios, trata de manipular a Dios. Y en el capítulo 7 Israel se humilla ante Dios. En el capítulo 4 Israel ignora su pecado y en el 7 confiesa su pecado. En el capítulo 4 Israel trata a Dios como un ídolo y en el 7 quita los ídolos y sirve solamente a Dios. En el capítulo 4 Israel actúa en independencia de Dios y en el 7 clama en dependencia de su Señor. En el capítulo 4 Israel es abatido y en el 7 obtiene la victoria. Y, hermano, ya para terminar, en el 7:10 dice así: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel.
Es sorprendente, hermano, que la palabra dice que no dice que el pueblo haya vencido a los filisteos. Dice que Dios tronó con gran estruendo que hizo que se atemorizaran y fueron vencidos delante de Israel. Más adelante en la narración dice que entonces Israel sale de donde estaban reunidos y ya van y los atacan, los hieren. Pero fíjate cómo Dios, cuando tú y yo hacemos lo correcto ante Dios, fíjate cómo su bendición no tiene límite. Porque el pueblo de Israel ya estaba preparándose tal vez para otra derrota. O sea, emocionalmente iban mal, porque ya eran 2 derrotas, les habían robado a Dios. Entonces imagínate, o sea, cómo se sentían emocionalmente, ¿no? Y resulta que cuando llegan el pueblo ya está vencido. Ni siquiera tuvieron que pelear con gran furor como para vencer al enemigo. Dios lo hizo por ellos. Y es lo que Dios hace por nosotros, hermano, cuando realmente lo reconocemos como lo que es. A veces nos preocupamos por tantas cosas, creemos que no, eso es imposible, yo no lo voy a lograr. No. Cuando lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios, cumplir con lo que Él demanda y todo lo demás, de Él se encarga. Él se encarga de todo lo demás. Ajá. Entonces, hermano, este es el mensaje que Dios ha traído a nuestra vida el día de hoy. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? Con el mensaje, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a guardar ahí? Hay que se empolve un ratito, o lo vamos a poner en práctica. Yo siento, hermano, que hay muchas cosas que en nuestra vida debemos de cambiar, ¿no? Empezando por, les decía yo, por todos los ídolos que tenemos. Eso es algo que estorba de una manera muy gravosa el que podamos tener una buena relación con Dios. Lo vemos en el relato. La Biblia nos ha enseñado eso, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y si usted cree que la palabra de Dios hoy ha tocado su corazón y que necesita volver a esa comunión eficaz con Dios, si usted cree que en algún momento le ha fallado a Dios, creo que es buen momento para ponernos a cuentas con Dios y tratar de hacer como el pueblo de Israel hizo, ¿verdad? Arrepentirnos y clamar a Dios. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra, Señor, siempre nos confronta con nuestra realidad. Tu palabra, Señor, trae a nuestro corazón la manera correcta y la manera incorrecta en que llevamos nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es el buen consejo que podemos poner en práctica para que nuestra relación contigo pueda ser más viva, pueda ser más eficaz, para que nuestra relación contigo, Señor, sea más real. Amado Señor, el día de hoy, delante de ti, queremos pedirte perdón por todas aquellas veces que te hemos hecho a un lado y hemos puesto otras cosas como prioridad. Porque tu palabra hoy nos enseña, Señor, que no necesariamente nos tenemos que inclinar ante imágenes para saber que nos estamos yendo tras otros dioses. Que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos, que muchas veces ponemos nuestra seguridad, que muchas veces, Señor, ponemos
aquello que me hace feliz por encima de ti. Pero tu palabra hoy nos enseña, Señor, que todo eso es pasajero, que todo eso a la larga nos traerá problemas. Lejos de darnos la felicidad que tanto anhelamos, será contraproducente el irnos detrás de otras cosas que no seas tú, mi Señor. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú obrando en nuestra vida para que podamos, Señor, solamente tener la mirada en ti. Que a través, Señor, de tu palabra, a través, Señor, de la asistencia a la iglesia, podamos reforzar nuestra fe. Que podamos llegar, Señor, a ese punto que llegó el pueblo de Israel, a un arrepentimiento genuino. Que podamos sentir, Señor, el pecado de la manera en que tú lo sientes, Señor. Que podamos ver el pecado de la manera en que tú lo ves. Que lo podamos aborrecer de la manera en que tú lo aborreces, Señor. Amado Padre, gracias te damos, te doy, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que a todos nos ayudes a salir adelante. Vivimos en un mundo, Señor, donde muchas cosas se nos son puestas delante de nosotros para distraernos, Señor. Para alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a convencernos día a día de que solamente tú eres el único Dios verdadero. Que fuera de ti no hay nadie. Que tú eres ese Rey soberano. Y que queremos someter, Señor, a ti cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada decisión, Señor. Que todo sea sometido a tu autoridad. Gracias, bendito Dios.